Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 0. Una lista de películas, orden sujeto a cambios. Uron Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janet Oemama de Prodigy / de Bad Seed Alien vs. Predator Id. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters Gonjiam. Haunted Asylum Train to Busan Silent Hill. The Evil Dead Childs Play Demid Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. 59. Capítulo 59. Conteniendo el mal que cantó durante un siglo. Capítulo 59. Conteniendo el mal que cantó durante un siglo. Los bastidores del teatro gótico eran un cementerio de otro tipo. Estanterías que iban del suelo al techo cubrían cada pared, y en cada estante, apiñadas con la peculiar densidad de un coleccionista que nunca ha tirado nada, se encontraban las marionetas. 100, más o menos. De todas las formas, de todos los tamaños, todas con esa quietud que distinguía la obra de Mary Shaw de la artesanía común, la sensación de que no esperaban a ser usadas, sino a que se les permitiera usarlas. Un número importante de ellos eran personas. Danny se movía por el espacio como una sombra, gracias a la habilidad de Diana, manteniéndolo sin forma ni ataduras, interpretando la habitación sin estar en ella. Pasó junto a las estanterías sin tocar nada. Algunas marionetas lo seguían de todos modos. No se movían, solo se orientaban, como una cámara de seguridad se orienta sin parecerlo. En la parte trasera del área de almacenamiento, más allá de las estanterías, los baúles de utilería y los equipos de iluminación derrumbados, había un ataúd. Madera sencilla, vieja pero sellada. Conservada como solo algo con una atención sobrenatural constante podría conservarse después de 80 años en un edificio húmedo. Danny se materializó lo suficiente como para agacharse junto a él y mirar a través de la tapa. Mary Shaw yacía dentro exactamente como la habían enterrado. Con las manos juntas, el vestido impecable y el cabello blanco cuidadosamente peinado. Parecía una mujer que hubiera muerto en paz mientras dormía a una edad muy avanzada, lo cual era la mentira más completa que Danny había visto jamás de un cadáver. Esta era su ancla. Su verdadera forma física. El recipiente perfecto que había construido para sí misma antes de morir, aquel al que siempre podría regresar, aquel que mantenía la maldición atada a la feria del cuervo en lugar de disiparse como ocurría con la mayoría de las apariciones residuales. Danny metió la mano en su chaqueta para sacar la tarjeta de contención. Esta no era una situación estándar. Mary Shaw no era un demonio en el sentido convencional. No encajaba en el perfil de Annabelle, donde el objeto era simplemente un anfitrión para algo más. Ella era el objeto. La marionetista que se había convertido en su propia obra maestra. Ese tipo de enredo requería una clasificación que reconociera tanto el poder sobrenatural como la habilidad que lo sustentaba, algo que reconociera lo que la hacía singular. Hizo la evaluación y seleccionó en consecuencia. Clasificación de caballero. No solo por su poder puro, aunque el encuentro en el cementerio lo había dejado bastante claro. Por los 100 años de metodología acumulada, la magnitud de lo que había construido, el hecho de que había sobrevivido y superado en maniobras a todos los especialistas que la iglesia había enviado tras ella. Annabelle era peligrosa por lo que vivía en su interior. Mary Shaw era peligrosa por lo que era.
Colocó la tarjeta. La tapa del ataúd se abrió. Los ojos de Mary Shaw se abrieron al instante. No gradualmente, ni con el lento parpadeo de quien despierta, sino de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La serena expresión de sepultura se disolvió al instante en el rostro, desvaneciéndose de la niebla. La mandíbula se desplazó hacia abajo, y esa lengua pálida se extendió y atacó la garganta de Danny con la velocidad de algo que había estado esperando precisamente ese momento. Danny volvió a desaparecer en la sombra. La lengua atravesó el lugar donde había estado y golpeó el suelo con tanta fuerza que rompió una tabla. Regresó más rápido de lo esperado. Había supuesto que ella, entreteniendo a Jamie y Lipton en la finca, captaría su atención por más tiempo. O bien había dejado una parte de su conciencia allí todo el tiempo, o la aproximación había desencadenado algo. Mary Shaw se levantó del ataúd con la pausada deliberación de quien ya había hecho esto antes y sabía cómo terminaba. Su cabeza giró lentamente, siguiendo la sombra que Danny se movía. «Dime tu nombre». Su voz provenía de todas partes a la vez. De su boca, de las marionetas en los estantes, de las mismas paredes, todas ligeramente desfasadas como una grabación mal sincronizada. «Te convertiré en algo extraordinario. Lo mejor que he creado jamás». Los 100 títeres empezaron a hablar simultáneamente. No al unísono, sino con la superposición y estratificación de una multitud, cada uno presentando su propia versión de la oferta. La presión sonora era considerable. Danny se materializó en un ángulo seguro y mantuvo el tono de voz. «Mary Shaw. He visto tu obra, la retrospectiva, toda. Eres, sin duda, la artista más destacada de este arte en el último siglo. No hay nadie que se le compare». Lo decía con hechos, sin adulación, y así lo expresó. Creo que eso merece un reconocimiento antes de hablar del resto. Los títeres se quedaron en silencio. Mary Shaw lo miró. La adulación no funciona con ella, señaló. Pero la precisión sí. Levantó la tarjeta de contención. Esto es lo que propongo. Entra por aquí. Si puedes salir por el otro lado, consideraré renegociar. Incluso te daré los recursos que has visto. El inventario completo. ¿Quieres materiales? Tengo mejores materiales que cualquier cosa con la que hayas trabajado. Mary Shaw lo estaba considerando. Danny podía ver el cálculo que se desarrollaba tras esos iris apagados. El genuino compromiso intelectual de alguien que había pasado 80 años reflexionando sobre el arte de las marionetas en todas sus dimensiones y ahora se enfrentaba a algo verdaderamente novedoso. Entonces el teatro tembló. Danny. Danny, ¿dónde estás? La voz de Jamie, desde la planta baja. Y debajo, los pasos más pesados de Lipton y el sonido de una escopeta al ser cargada. El cálculo tras los ojos de Mary Shaw se cerró. Cualquiera que fuera la apertura con la que Danny había estado trabajando, desapareció. Ella abrió la boca y gritó. No era el silencio. Era algo más. Un sonido que operaba en una frecuencia inferior al lenguaje, por debajo del procesamiento consciente, que golpeó el pecho de Danny como un impacto físico y lo sacó de la sombra por completo. Aterrizó en el suelo del backstage en plena forma física, completamente expuesto. Ya se movía antes de aterrizar. De vuelta en la sombra, avanzando velozmente hacia la pared del fondo, liberando simultáneamente el Wendigo y las alas en el espacio. Sin apuntar, solo llenando la habitación con suficiente caos como para interrumpir su ataque. El Wendigo irrumpió en el segundo escenario de inmediato, con púas de hueso extendiéndose, inundando el pasillo entre bastidores y extendiendo la destrucción hacia afuera. Mary Shaw levantó una mano y la niebla entró por las paredes, la misma construcción perimetral del cementerio, comenzando a envolver las piernas del Wendigo. Las marionetas se desbordaron de sus estantes. Los 100, moviéndose con la articulación incorrecta de las cosas que tienen articulaciones en los lugares equivocados, llenando el espacio entre Danny y el ataúd, y mientras se movían cantaban. La canción infantil, la que se había estado propagando por Ravensfair durante 80 años, las 100 voces superponiéndolas en algo que empujaba contra la obra de sombras de Diana de la misma manera que el sonido empuja contra el vidrio. Cuidado con la mirada de Mary Shaw, las alas se veían limitadas por el espacio reducido. Demasiada arquitectura, poco espacio libre. Mary Shaw redirigió el lugar y envió a las 3 arañas recuperadas, antiguas posesiones de Danny, ahora totalmente manipuladas, a ocupar las alas mientras ella se ocupaba de la amenaza mayor. Entonces encontró a Ash. Estaba en el bolsillo de la chaqueta de Danny, lo que lo situaba a 1,5 metros de Mary Shaw cuando ella volvió la vista hacia allí.
Cruzó la distancia antes de que Danny se diera cuenta de que se movía y tenía a Ash en ambas manos, con la lengua moviéndose sobre él con la lentitud y la evaluación de quien examina un hallazgo excepcional. Un cuerpo de muñeca con alma humana. Danny podía leer el interés en su rostro. La marioneta imperfecta siempre había sido su limitación. Podía crear recipientes que imitaran la vida, pero no podía crear uno que la contuviera de forma independiente. Ash era lo más cercano a una solución a ese problema que jamás había encontrado. Los ojos de Ash se abrieron. Por un momento, Danny pensó que la muñeca simplemente estaba aterrorizada, lo cual era razonable. Entonces Ash hizo algo que Danny desconocía. Agarró la muñeca de Mary Shaw con sus dos pequeñas manos y la sujetó con una fuerza que la cautivó por completo, alma contra alma, el tiempo justo, Danny liberado de la sombra. La carta del caballero salió. La ventana de contención fue de aproximadamente un segundo. Mary Shaw, con su conciencia brevemente comprimida en el cuerpo físico de Ash por el contacto del alma, no había registrado completamente la transición antes de que el campo de la carta se cerrara a su alrededor. Los títeres dejaron de cantar. La niebla se disolvió. El Wendigo permaneció en el repentino silencio con sus púas de hueso extendidas y sin nada más que destruir. Jamie y Lipton habían llegado al segundo piso a través de una sección derrumbada de la barandilla del balcón. Lo que encontraron fue Danny de pie en medio del backstage, con aspecto sereno. 100 marionetas en el suelo en diversos movimientos, ninguna de ellas moviéndose. Un ataúd agrietado. Y algo que parecía a Danny siendo sujetado por el cuello por una mujer que no debería haber estado de pie. Lipton levantó la escopeta. Shaw. Déjalo ir. Alto el fuego. La voz de Danny sonó completamente normal. Estoy bien. Ya está contenida. Te están estrangulando. No me están estrangulando. Tengo una tarjeta en la mano. Mira su cara. Lipton miró. La expresión de Mary Shaw tenía la inexpresividad de algo que ya no funcionaba. Jamie la reconoció. La había visto en el rostro de ella en la finca. ¿La tienes?, dijo Jamie. La tengo. Danny bajó la tarjeta con cuidado y se la guardó en el bolsillo. No toques nada de esta habitación. Nada. Las marionetas, el ataúd, nada. ¿Dónde está la muñequita? ¿La que llevas? Jamie sacó a Ash del bolsillo de su abrigo. Al parecer, había recogido la muñeca durante el caos de subir por el teatro. Ash parecía profundamente alterado, lo que, tratándose de una muñeca con una expresión fija, se notaba principalmente en su postura. Danny lo aceptó de nuevo sin hacer comentarios. Pasó los siguientes 20 minutos metiendo metódicamente cada marioneta del backstage en la tarjeta de Mary Shaw. 100, cada una procesada y sellada. Intentó el teatro en sí, pero la estructura le resultó demasiado difusa para capturarla. Algunas locaciones absorbieron su historia tan profundamente que era imposible conmoverlas. Envió a Jamie y Lipton afuera. El lago perdido reflejó el color naranja del fuego cuando Danny tocó con un fósforo encendido las cortinas empapadas de gasolina y salió por la puerta principal. Cruzó de nuevo al muelle justo cuando el suelo estaba completamente empapado y se sentó en el viejo bote de remos de madera junto a Jamie y Lipton, y los tres se alejaron lentamente de la orilla mientras el teatro gótico se abría paso hasta la línea de flotación. El humo se elevaba directamente. No había viento. Las nubes que habían estado sobre la Feria del Cuervo desde su llegada comenzaron a disiparse lentamente. Lipton fue el primero en romper el silencio. Te debo una disculpa, le dijo a Jamie. Me equivoqué contigo desde el principio. Lo siento. Jamie observaba el fuego. Estabas haciendo tu trabajo. Lisa merecía que alguien hiciera el suyo. Guardó silencio un momento. Ojalá hubiera sido suficiente. El bote de remos se balanceaba suavemente sobre el agua oscura. Danny los miró a ambos. La maldición no ha terminado del todo. La fuente está contenida, pero contenida no está destruida. La Feria del Cuervo va a necesitar tiempo para respirar. Hizo una pausa. Si alguno de ustedes se encuentra con algo inexplicable, algo que se sienta así, contáctenme. Lipton emitió un sonido que no era precisamente una risa. Vine a este pueblo para demostrar que un hombre mató a su esposa con sus propias manos. Me voy tras haberle disparado una escopeta a un fantasma victoriano en un teatro en llamas. ¿La golpeaste?, preguntó Jamie. No me parece. No lo hiciste, confirmó Danny. Lipton se recostó. Quiero decir que no volveré a hacer esto nunca más. ¿Pero?, dijo Jamie. Lipton miró el fuego. Pero dijiste que vienen a buscarte de todas formas. Sí que lo hacen, dijo Danny. Normalmente, en el peor momento posible.
El teatro gótico se derrumbó hacia adentro con un sonido como el de una respiración contenida finalmente liberada, enviando una columna de chispas hacia el cielo despejado. El lago captó la luz y la retuvo, y por un momento Ravensfer pareció casi un lugar que algún día podría recuperarse. 500 piedras de poder más un capítulo bonus, 10 reseñas más un capítulo extra. ¿Disfrutaste el capítulo? Una reseña ayuda mucho. Patreon. Soulforger, más de 20 capítulos avanzados, 60. Capítulo 60. Padre Pérez. Capítulo 60. Padre Pérez. El fuego ardió durante toda la noche. Por la mañana, el teatro gótico era solo una base y ceniza al borde del lago perdido, y la neblina permanente que había estado sobre Ravensfer durante décadas se había disipado lo suficiente como para que se pudiera ver el cielo real a través de ella. Un azul pálido de invierno, el tipo de color que la ciudad probablemente no había mostrado en años. La mayoría de los residentes restantes aún desconocían qué había sucedido ni por qué el aire se sentía diferente. Lo descubrirían poco a poco, como siempre ocurre en los pueblos pequeños. A través de la funeraria, del restaurante, de la lenta acumulación de relatos de segunda mano. La maldición de Mary Shaw tardaría en desintegrarse por completo. Algunas cosas no se aliviaban de la noche a la mañana solo porque su origen había sido contenido. La canción infantil perduraría más que cualquier otra cosa. Ya estaba demasiado arraigada en la memoria regional, en la forma en que los padres de 3 condados habían advertido a sus hijos sobre ella durante 80 años, en el llamado y la respuesta del patio de la escuela que los niños repetían sin saber qué significaba. Ese tipo de sedimento cultural no se disolvió con la mujer que la sembró. Se cantaría durante al menos otra generación, quizá 2, vacía de su fuerza original, pero aún conservando su esencia. Danny lo aceptó. Algunas cosas las contuviste. Otras las superaste. Era hora de irnos. 2 autos estaban estacionados en el antiguo estacionamiento del teatro gótico mientras lo último de la estructura ardía detrás de ellos. Danny habló con Jamie antes de separarse. Ahora heredarás la propiedad. No tienes que quedártela. Hizo una pausa. Si quieres empezar de cero, en un lugar que no tenga nada que ver con esto, hay un pueblo a unas 2 horas al norte. Tranquilo, con gente decente y un mercado inmobiliario razonable. Puedo ponerte en contacto con alguien allí. Jamie volvió a mirar la Feria del Cuervo. Las tiendas cerradas, las calles vacías, las casas que habían permanecido vacías desde antes de que él naciera. El pueblo donde su padre se había forjado, en toda la extensión de la palabra. Lo pensaré seriamente, dijo. Gracias por todo. Estrechó la mano de Danny, se subió a su coche y condujo. Danny regresó con Lipton. El detective tenía la ventanilla entreabierta a pesar del frío, con una mano en el volante, la radio pasando de una emisora a otra sin fijarse en ninguna. Tras 20 minutos de cómodo silencio, echó un vistazo. Allá en el cementerio, esa cosa que salió de la tumba. Eras tú. Era uno de mis recursos de contención, dijo Danny. Desplegado para reconocimiento. Lipton lo asimiló. Así que, cuando huía por mi vida de un monstruo gigante con púas, estaba de tu lado. Técnicamente, sí. Podrías haber mencionado eso. No hubo tiempo. Lipton negó lentamente con la cabeza, con una mezcla de exasperación y diversión en su rostro. Solicité mi traslado a homicidios hace 6 meses. Un departamento impecable. Pruebas físicas. Cadena de custodia. Testigos que no son fantasmas victorianos. Buen plan, dijo Danny. Bien. Lipton tamborileó con los dedos sobre el volante. Y luego me voy a encontrar con algo más, ¿no? Eso es lo que decías anoche. Probablemente no inmediatamente. Pero con el tiempo. Danny miró por la ventanilla del copiloto los campos llanos invernales que bordeaban la carretera. Quienes se ven en estas situaciones una vez suelen volver a verse en ellas. No sé si es algo que llevan consigo o algo que los encuentra. Quizás sean ambas cosas. Lipton guardó silencio un momento. ¿Y cuando pasa eso? Danny metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta. Simple, escrita a mano, con un número de teléfono y nada más. La dejó sobre el salpicadero. No esperes hasta que ya esté en casa, dijo. Lipton miró la tarjeta un buen rato y luego se la guardó en el bolsillo sin hacer más comentarios. La radio finalmente sonó, rock clásico, fuerte y normal, y subió un poco el volumen, y recorrieron el resto del trayecto en el silencio sobrio de 2 personas que han pasado por algo juntos y ya no necesitan hablar de ello. La tarjeta de contención estaba en el bolsillo interior de la chaqueta de Danny, y él era consciente de ella de la misma manera que uno es consciente de algo pesado. No incómodo, simplemente presente.
Había repasado las capacidades de Mary Shaw lo más exhaustivamente posible durante el viaje y la retrospección. Los gritos eran la principal arma ofensiva y la más letal de inmediato. Cualquier entidad por debajo de cierto umbral de densidad sobrenatural sería paralizada y luego procesada. La extracción de la lengua no fue accidental. Fue el mecanismo. La voz fue lo que ella tomó, porque la voz fue lo que usó. La ventriloquia como depredación, llevada a su más allá. Las marionetas eran supresoras. Llevaban energía residual de maldición que funcionaba como ruido blanco contra entidades que operaban en la sombra o sigilosamente. Diana había sido acorralada progresivamente por ellas durante el encuentro en el teatro. Y la niebla era más que una atmósfera. Era un perímetro construido con propiedades de distorsión espacial, por lo que Dani había terminado a 2 metros bajo tierra sin notar la transición. 80 años de perfeccionamiento. Los especialistas anteriores de la Iglesia no habían fracasado por ser incompetentes. Fracasaron porque se adentraron en un sistema específicamente optimizado para frustrar su enfoque. Dani había ganado por aproximadamente un segundo de margen y un truco cuya existencia Ash no había mencionado hasta que se volvió inmediatamente necesario. Él lo tomaría. La presencia de Mary Shaw en la carta del caballero cambió considerablemente su capacidad para afrontar situaciones futuras. Contra amenazas sobrenaturales de nivel estándar, el tipo de casos de apariciones o posesiones que constituían la mayor parte de los casos de la Iglesia, ahora contaba con algo en reserva que simplemente pondría fin a la confrontación. Contra entidades de mayor rango, tenerla disponible alteró el equilibrio de los enfrentamientos de maneras que aún estaba analizando. Archivó el análisis y cerró los ojos durante el resto del viaje. La nieve casi se había derretido cuando Dani regresó. Su regreso al campus generó el tipo particular de humor seco que se desarrollaba cuando un estudiante desaparecía durante días con la suficiente frecuencia como para que el profesorado dejara de preocuparse y comenzara a ser irónico al respecto. «Mira quién es», dijo su primer profesor, sin levantar la vista del pizarrón. «Me alegra que hayas podido incluirnos». Dani tomó asiento y no dijo nada, lo cual fue la respuesta correcta. Durante su ausencia, habían aparecido varias caras nuevas en la clase. Parecían estudiantes de transferencia, de esos que llegan a mitad de semestre cuando llegan estudiantes de otros estados o del extranjero. Dani los notó con la conciencia situacional automática que se había vuelto habitual y volvió a sus asuntos. El contenido académico seguía siendo en gran medida irrelevante para lo que realmente hacía. Asistía porque la rutina tenía valor, porque la conexión con Warren le exigía mantener la apariencia de una vida estudiantil normal, y porque Jennifer se volvería irrazonable si desaparecía por completo. ¿Hablando de quién? Él estaba consciente de la situación con Maria de la misma manera que estaba consciente de la mayoría de las dinámicas sociales periféricas. Con precisión, pero sin una inversión significativa. Había estado preparando algo durante varias clases, acumulando valor para una conversación, como quien encuentra físicamente difícil la franqueza. Cuando por fin llegó a su escritorio durante el recreo, el regreso de Jennifer frustró por completo el intento, y Maria se replegó con la peculiaridad de quien ha agotado sus fuerzas. Dani no había intervenido. Jennifer no estaba siendo cruel, de hecho, había sido más cálida de lo necesario, y la situación se estaba resolviendo sola. Lo que había notado y dejado de lado para considerarlo más tarde fue el espejo. Lo había vislumbrado a través del bolso abierto de Maria cuando ella se inclinó para coger algo. Pequeño, manipulado, viejo. El tipo de objeto que, según la experiencia profesional de Dani, no acababa en manos de jóvenes con problemas por accidente. Lo había clasificado en monitor, no interactuar todavía y siguió adelante. Esa tarde, después de terminar la escuela y de que el campus se vaciara, Dani recibió un mensaje de Ed Warren. No fue un informe completo, Ed no era de los que llamaban por teléfono cuando la información era delicada, pero sí suficiente para indicar que había habido avances en el caso de Annabelle. Una pista lo suficientemente creíble como para que Ed la hubiera transmitido por separado en lugar de esperar a su siguiente contacto programado. La fuente fue un sacerdote llamado Padre Pérez. Dani conocía el nombre superficialmente. Pérez operaba en una parroquia del área metropolitana de Hartford, el tipo de clérigo tranquilo y diligente que aparecía en segundo plano en los registros eclesiásticos, sin aparecer nunca en primer plano. No era un exorcista ni un demonólogo. Era un pastor. Lo que hacía que su participación en un caso como el de Annabelle fuera más interesante de lo esperado. El mensaje decía que había encontrado algo anómalo mientras ayudaba a un médico local. Los detalles se conocerían en persona.
Danny respondió con una sola línea confirmando que asistiría a la reunión. Dejó el teléfono y miró por la ventana los últimos rayos de luz invernal que se movían por el patio, la nieve casi había desaparecido, el semestre avanzaba como siempre mientras algo nuevo ya estaba empezando a tomar forma en los bordes. Annabelle había estado en silencio durante demasiado tiempo. El silencio nunca fue bueno. Objetivo de Piedras de Poder. 500 igual más un capítulo objetivo de la revisión. 10 igual más un capítulo si te gustó no dudes en dejar una reseña. Más de 20 capítulos por delante en Patreon Soulforger 61. Capítulo 61. El padre Pérez, la chica del espejo y Annabelle en la puerta de la iglesia. Capítulo 61. El padre Pérez, la chica del espejo y Annabelle en la puerta de la iglesia. Danny había estado esperando esta pista durante semanas. Presentó la solicitud de permiso antes de terminar de leer el mensaje de Ed Warren y luego revisó el horario del tren. La siguiente salida hacia el sur, hacia el condado de Fairfield, no salía hasta primera hora de la tarde. Podría haber llegado más rápido por sus propios medios, pero la distancia no lo justificaba y había aprendido a optar por lo común cuando existía la opción común. No habría nada común en el lugar al que se dirigía. Se despidió de Jennifer en la puerta de la escuela, lo cual tardó más de lo esperado porque Jennifer tenía opiniones sobre la frecuencia de sus desapariciones, la mayoría de las cuales eran justas. Él la escuchó, le dio la razón, la besó y se fue. Había recorrido aproximadamente media cuadra cuando alguien salió de la entrada del callejón frente a él y bloqueó la acera. María, se detuvo. ¿No deberías estar en la primera hora? La muchacha que lo miraba llevaba la cara y la ropa de María, pero la postura era completamente diferente. El peso hacia adelante, la barbilla hacia arriba, la cualidad particular de alguien que ocupa un cuerpo con plena confianza en lugar de disculparse por ocupar espacio. Me salté, dijo. Contacto visual directo. Sin inquietarse. Danny esperó. Quiero que termines con Jennifer, dijo. Y que salgas conmigo. Danny la miró un momento. Luego dio 2 pasos más cerca, no exactamente hacia ella, sino más bien en la dirección de la conversación, y se agachó ligeramente para quedar a la altura de sus ojos. Si María realmente quiere decirme algo, dijo, debería decirlo ella misma. ¿Necesita que alguien más lo haga por ella? Un instante de silencio. La confianza en la postura se desvaneció. ¿Cómo lo supiste? Ayer no pudiste mantener el contacto visual ni 3 segundos, dijo Danny. Hoy me estás proponiendo algo en un callejón. El salto es un poco empinado. Se enderezó. ¿Quién eres? Dio un paso atrás. Reevaluando. Alan. Desde el espejo. La reevaluación se profundizó. ¿Ya viste eso? Me fijo en las cosas. Es una costumbre profesional. Danny la observó, observando cómo interpretaba las expresiones de María como si condujera un vehículo desconocido, competente pero no del todo natural. ¿Cuál es el plan real? Aparte del discurso. Alan recuperó la compostura, más firme que antes. María te desea. María no hará nada al respecto porque María no hará nada ante nada. Así que yo me encargo. ¿Haciendo qué, exactamente? Ella no respondió directamente, lo que le indicó a Danny que la respuesta incluía opciones que María no habría aprobado. Él la archivó. Esto es lo que necesito que entiendas, dijo y chasqueó los dedos. El callejón no cambió físicamente. Pero la calidad del aire sí. La temperatura bajó 3 grados y las sombras se intensificaron de una forma que normalmente no se intensificaba a las 9 de la mañana. Junto a Danny, visible en toda su extensión, estaba Mary Shaw. No la versión contenida. La proyección. La imagen de lo que había dentro de la tarjeta, lo suficientemente presente como para ser percibida por alguien como Alan. Alan se quedó muy quieto. Danny la dejó mirar unos segundos. Tiempo suficiente para ser instructivo. Trabajo con cosas mucho más peligrosas que una personalidad refleja, dijo, sin ningún énfasis particular. No lo digo para amenazarte. Lo digo para que tengas información precisa. Guardó la proyección. No lastimes a nadie en la escuela. No hagas nada que ponga a María en una situación de la que no pueda salir. Y si María de verdad quiere hablar conmigo, dile que puede hacerlo ella misma. No soy difícil de encontrar. Él cogió su bolso. Tengo que coger un tren. Dejó a Alan parado en el callejón con la expresión de alguien que esperaba que esto fuera diferente y ahora estaba recalibrando todo desde el principio. Connecticut. Hospital de San Antonio, Condado de Fairfield. El padre Pérez ocupaba una habitación en el 3er piso y parecía un hombre que había pasado por algo para lo que su comprensión del mundo no lo había preparado. Y era cierto.
Ed y Lorraine Warren ya estaban allí cuando llegó Danny, sentados en las sillas junto a la cama con la manera particular de las personas que habían estado antes en habitaciones de hospital en estas circunstancias y sabían cómo estar presentes sin ser intrusivos. Ed se puso de pie cuando Danny entró, con la mano extendida. Danny, me alegra verte sano y salvo. Nos enteramos de que estabas investigando el caso de Mary Shaw. Ya está controlado, dijo Danny. Más o menos. Ed arqueó una ceja, más o menos estaba trabajando en esa frase, pero no insistió. Si Danny había regresado del deambulatorio de Ravensfair aparentemente intacto, eso era más de lo que la iglesia había logrado con sus esfuerzos anteriores, y Ed tenía demasiada experiencia para cuestionar un resultado mejor de lo esperado. Danny miró a través de la ventana de observación al padre Pérez. Cuéntame sobre Annabelle. Ed lo guió metódicamente, como siempre lo hacía. Cronológico, específico, sin editorializar hasta que los hechos estuvieran completos. John Form le había regalado la muñeca a su prometida, Mia. Una muñeca de trapo de época, de esas que se encuentran en una subasta de bienes raíces, sin nada destacable en ningún aspecto. Esa misma noche, 2 miembros de una secta irrumpieron en el edificio. Un asesinato-suicidio. La mujer murió mientras sostenía la muñeca. Quienquiera que hubiera estado siguiendo a la mujer, encontró en la muñeca un lugar más adecuado que el cuerpo que había estado usando. Mia estaba embarazada. El acoso comenzó casi inmediatamente después. Movimientos, sonidos, el patrón particular de escalada que Lorraine había documentado en docenas de casos similares. Los Forms contactaron al padre Pérez, quien les brindó la orientación pastoral habitual. Fe, oración, sagrada escritura. La protección de Dios sobre un hogar creyente. Esa noche, Mia fue atacada directamente. No fue el acoso ambiental de objetos en movimiento ni los sonidos en las paredes, sino una agresión física, una manifestación demoníaca, algo que deja huella. Pérez vino él mismo la segunda vez. Se llevó la muñeca. Llegó a la entrada de su iglesia antes de que algo lo golpeara con tanta fuerza que lo dejara en esa habitación de hospital durante una semana. La muñeca ya no estaba cuando llegaron los paramédicos. Danny lo asimiló todo. Luego dijo, se lo devolvieron. Lorraine asintió. Siempre regresa. El demonio ha elegido a su objetivo. Hasta que no consiga lo que quiere, no lo liberará. ¿Qué quiere? Un alma ofrecida voluntariamente, dijo Lorraine. Ese es el requisito. Las entidades demoníacas no pueden simplemente tomar. Tiene que haber consentimiento, incluso si este se obtiene mediante un tormento constante. Insisten hasta que la persona se doblega y cede voluntariamente. Danny reflexionó sobre esa estructura. La misma lógica que en una estafa, en esencia. La víctima tenía que elegir, incluso si la decisión era artificial. El libre albedrío era tanto el obstáculo como el mecanismo. ¿Las formas todavía están en su casa? Se mudaron, dijo Ed. Nuevo apartamento, en otro condado. Los encontró en una semana. Claro que sí. Danny volvió a mirar por la ventana a Pérez, quien ya estaba despierto y miraba al techo con la expresión de quien revisa su teología en tiempo real. ¿Cuál es el cronograma del Vaticano para el refuerzo? Ed y Lorraine intercambiaron una mirada. Indefinido, dijo Ed. Hay otros 3 casos activos en la lista de prioridades antes de este. La diócesis está al límite de su capacidad. Danny entendió el subtexto. Por eso Ed se había puesto en contacto con él directamente en lugar de esperar a que el canal oficial actuara. ¿Quieres ir al apartamento ahora?, dijo Danny. Queremos evaluar la situación, dijo Lorraine, lo que significaba que sí. Danny miró al padre Pérez una vez más. El sacerdote había sobrevivido, lo cual era más de lo que se podía decir de algunos de los que habían intentado interponerse entre Annabelle y su objetivo. Pero sobrevivir y ser efectivo no eran lo mismo, y cualquier intento de Pérez no había frenado al demonio de forma apreciable. Danny tenía a Mary Shaw en una tarjeta de contención en el bolsillo de su chaqueta. Tenía a Diana, al Wendigo, las alas. Tenía 6 semanas de experiencia trabajando junto a los Warren y un conocimiento práctico de cómo se intensificaban los casos de posesión demoníaca. Tampoco se hacía ilusiones de que Annabelle fuera un caso típico. La entidad que usaba esa muñeca llevaba meses acumulando poder y ya había demostrado su disposición a perseguir al clero directamente en el umbral de terreno consagrado. Está bien, dijo. Vamos a echar un vistazo. 500 PS desbloquean un capítulo adicional. 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P1 Soulforge tiene más de 20 capítulos avanzados. 62. Capítulo 62. La furia de Annabelle vs.
La maldición de Mary Shaw capítulo 62. La furia de Annabelle contra la maldición de Mary Shaw. El nuevo apartamento de los Forms estaba en el tercer piso de un edificio en el condado de Fairfield que probablemente parecía un nuevo comienzo cuando John firmó el contrato de alquiler. Un vecindario diferente, un condado diferente, suficiente distancia de todo lo que había sucedido como para que una persona casi pudiera convencerse de que la distancia significaba algo. No lo había hecho. Mia abrió la puerta con el aspecto de alguien que no había dormido bien en 2 semanas, lo cual era cierto. Sostenía al bebé con un brazo y el marco de la puerta con el otro, y su mirada a los tres transmitía la particular desesperación y agotamiento de quien ya había probado lo que se suponía que funcionaba y lo había visto fracasar estrepitosamente. El padre Pérez se lo llevó, dijo, antes de que ninguno de ellos pudiera presentarse. Estuvo desaparecido unas 6 horas. Luego volvió al estante de la habitación del bebé y todo el apartamento olía a quemado, y el bebé no paró de llorar hasta las 4 de la mañana. Lo sabemos, dijo Lorraine con suavidad. ¿Podemos entrar? Mia retrocedió para dejarlos pasar y luego miró a Danny con la sincera apreciación de quien ha dejado de preocuparse por las formalidades sociales. ¿Cuántos años tienes? Ya tengo edad suficiente, dijo Danny. Ella aceptó y cerró la puerta. La vecina del otro lado del pasillo apareció en 5 minutos. Evelyn, una mujer cálida y directa de unos 60 años que, al parecer, había decidido que lo que ocurriera en el 3D era asunto suyo y no se disculpaba. Llevaba a Mia comida y compañía desde la segunda semana del acoso, lo cual, según Danny, era la clase de decencia humana común que solía importar en estas situaciones de maneras difíciles de cuantificar, pero reales. Los Warren se sentaron a la mesa de la cocina con Mia y comenzaron el informe sistemático que hacían en cada caso. Cronológico, específico, sin descartar nada. Danny se movió por el apartamento por separado. No necesitaba la carta fantasma para leer el lugar. 6 semanas antes lo habría hecho. Ahora, después de la Feria del Cuervo y todo lo anterior, el residuo de actividad demoníaca sostenida lo registraba como un olor. No un pensamiento, solo una percepción inmediata. El apartamento no estaba embrujado, como un lugar que ha absorbido algo con el tiempo. Estaba ocupado. La presencia allí era activa, intencional, y ahora optaba por no hacerse visible a la luz del día, lo cual era una decisión estratégica más que una limitación. Los demonios no le temían a la luz del sol. Simplemente preferían trabajar de noche, cuando la percepción humana estaba comprometida y la resistencia humana era mínima. Danny avanzó por el pasillo hacia el dormitorio trasero. Pasos. Pequeños, como los de un niño corriendo. Risas, de esas que parecían venir de la vuelta de la esquina, sin importar hacia dónde se dirigiera. Se detuvo y esperó. Los sonidos cesaron. No envió a Ash. Lo que fuera que hubiera en este apartamento ya había demostrado que operaba muy por encima del umbral donde Ash sería útil, y Ash había gastado sus reservas en ayudar a contener a Mary Shaw. Danny no iba a quemar ese recurso en reconocimiento. Continuó hasta el rellano del segundo piso, donde había una ventana abierta, con finas cortinas moviéndose con la corriente de aire. La cálida luz de la tarde entraba en un ángulo que debería haberle dado al espacio una sensación normal. Las cortinas se asentaron. Una silueta se presionaba contra la tela desde el interior. El contorno inconfundible de una figura que no había estado allí un momento antes y que desapareció cuando la cortina volvió a moverse. Solo su impresión, como un negativo fotográfico, desapareció en el instante en que la tela se movió. Danny lo miró por un momento. Luego buscó en su inventario de contención y tomó una decisión que había estado sopesando desde que llegaron afuera. Arte, dijo en voz baja. Corre la cortina. El payaso se materializó de entre las sombras con su bolsa de basura, su cara pintada y esa amenaza específica que hacía que la mayoría de las entidades sobrenaturales reconsideraran su posición. Se acercó a la cortina con la cautelosa deliberación de alguien que, a pesar de ser funcionalmente invencible, había desarrollado la comprensión de que invencible e inafectado no eran lo mismo. Extendió la mano hacia la tela. La cortina explotó hacia afuera. La figura detrás de ella era una mujer, o lo había sido, vestida de blanco, con el rostro destrozado hasta quedar irreconocible, convertido en algo expuesto, rojo y con ángulos equivocados, moviéndose con la repentina violencia de algo que había estado esperando exactamente ese momento. Desapareció. Desapareció de golpe, con una velocidad que Danny nunca le había visto, reapareciendo al final del pasillo con el aspecto de un hombre que había reconsiderado varias decisiones vitales simultáneamente.
Danny, que no estaba en la línea de visión directa, vio cómo la figura se disolvía en la nada. Miró el arte. «Eres inmortal», dijo Danny. «¿A qué le tienes miedo exactamente?» Ar le dirigió una mirada que comunicaba, sin palabras y con considerable sentimiento, que la inmortalidad no era lo mismo que la inmunidad a la experiencia de ser lanzado contra algo que se había arrancado la cara, y que la salud continua de Danny era la única razón por la que estaba allí. Danny le dio una palmadita en el hombro. «Ya desarrollarás tolerancia. Te lo prometo». El arte no parecía convencido. Danny lo recordó cuando los Warren y Mia subieron las escaleras al oír el alboroto. «La mujer de blanco», dijo Danny, antes de que Mia pudiera preguntar. Apareció tras la cortina. Mia se llevó la mano a la boca. «Tú también la viste». «Creí que me estaba volviendo loca». «No lo eres», dijo Lorraine. Su rostro palideció un poco. Su sensibilidad captaba cosas a las que los demás no podían acceder directamente. «Es una sectaria». La mujer que murió sosteniendo la muñeca, su alma no se fue. El demonio la retuvo. Hizo una pausa. «Es una práctica bastante común. Las usan como instrumentos». Danny lo asimiló. El demonio manejaba al menos dos recursos en este apartamento. El fantasma del cultista para el acoso y la presión psicológica, y lo que fuera que estuviera haciendo a través de la propia muñeca para el trabajo más directo. Un enfoque estratificado. Llevaba haciendo esto el tiempo suficiente como para ser metódico. La decisión de pasar la noche se tomó sin mucha discusión. Un demonio enfurecido que ya había hospitalizado a un sacerdote no era algo que se evaluara y luego se abandonara. Uno se quedaba hasta comprender el patrón lo suficiente como para actuar en consecuencia. Danny le pidió prestada a Ed una cámara. Una Polaroid modificada con filtro UV que los Warren llevaban usando desde mediados de los 60 precisamente para este tipo de trabajo de documentación. La emulsión fotográfica captaba cosas que se registraban fuera de la luz visible normal, lo que significaba que la manifestación demoníaca dejaba rastros en la película incluso cuando gestionaba con cuidado su presentación visible. Pasó la tarde recorriendo el apartamento tomando exposiciones, observando qué fotogramas producían anomalías y dónde se agrupaban. La habitación del bebé registró la mayor densidad con diferencia, lo cual coincidía. La muñeca era el punto de anclaje, y los puntos de anclaje generaban la mayor actividad. Evelyn preparó café. Los Warren se sentaron con Mia en la sala y conversaron. No sobre el demonio, sino sobre la conversación habitual de quienes se hacen compañía en una noche difícil. Danny apreció el instinto de los Warren para eso. La dimensión pastoral de lo que hacían era tan importante como la técnica, y Lorraine, en particular, tenía un don para ello. Ar patrullaba el perímetro del apartamento con su bolsa de basura, lo que tenía el beneficio secundario de hacer que Evelyn no hiciera ninguna pregunta sobre lo que estaba sucediendo. Llegó la medianoche y se fue. Nada. La 1 de la mañana. Los ojos de los Warren se estaban poniendo pesados. Habían convencido a Mia para que durmiera, Evelyn había ocupado el sillón y el bebé estaba acostado. Danny se paró en la ventana del pasillo con la cámara y observó la calle de abajo y esperó. El demonio era paciente. Eso sí que lo concedía. El grito se escuchó a las 2:17. Danny se movía antes de despertarse del todo. Al final del pasillo, con la puerta abierta, Mia estaba de pie en la entrada de la habitación infantil, gritando en la oscuridad. John estaba detrás de ella, con las manos sobre sus hombros y el rostro pálido. La cuna estaba vacía. Danny miró más allá de Mia hacia la habitación. La muñeca Annabelle estaba en la cómoda exactamente donde había estado toda la noche. Nada más se había movido. El bebé no se ha ido, registró. Le están haciendo creer que se ha ido. Para fabricar consentimiento mediante el pánico. El bebé está aquí, dijo alto y claro, interrumpiendo los gritos. Mia. Mírame. El bebé está en la cuna. Mira. Mia miró. El bebé estaba en la cuna, durmiendo. El alivio duró aproximadamente 4 segundos antes de que algo en la habitación cambiara de presión. La sensación específica de algo muy grande y muy viejo dirigiendo toda su atención a un solo punto. Danny tomó su decisión. Extendió la mano para coger la tarjeta de Mary Shaw. La niebla entró por las paredes. No se desplazaba, sino que se derramaba, rápida y pausadamente, llenando simultáneamente el pasillo, la habitación infantil y la sala de estar. Tras la niebla, las marionetas se extendían desde el campo de la tarjeta hacia el espacio físico del apartamento, disponiéndose a lo largo de las paredes, los muebles y el suelo con la cobertura sistemática de algo que establece un perímetro. Y luego comenzaron a cantar.
Cuidado con la mirada de Mary Shaw, 100 voces, la maldición que había vaciado la Feria del Cuervo durante 80 años, llenando un apartamento del condado de Fairfield a las 2 de la mañana. El apartamento tembló. Ni un temblor, sino un único impacto sostenido, como si algo enorme se hubiera lanzado contra el edificio desde dentro. Las luces se apagaron. La temperatura bajó 15 grados en menos de un segundo. La cabeza de la muñeca Annabelle giró 45 grados sobre su propio eje y sus ojos pintados se volvieron completamente negros. El demonio estaba furioso. Danny contaba con eso. Una entidad que había estado ejecutando una estrategia cuidadosa y paciente a largo plazo, presión incremental, escalada estratégica, meses de tormento metódico, ahora se enfrentaba a una maldición centenaria que se desplegaba activamente en su espacio operativo por algo que tenía su propio derecho a territorio y no estaba interesado en negociar. Dos fuerzas sobrenaturales, cada una con legítimas quejas contra la presencia de la otra, ocupaban el mismo apartamento. El demonio no pudo mantener su cuidadoso enfoque psicológico mientras lidiaba simultáneamente con las marionetas de Mary Shaw, que cantaban su rima en su punto de anclaje. Tenía que elegir. Los Warren aparecieron en la entrada del pasillo y se detuvieron. Ed puso la mano sobre el brazo de Lorraine. «Danny», dijo Ed con cuidado, observando la niebla, las marionetas y los cantos. «¿Qué estamos viendo?» «Despliegue de contención», dijo Danny. «Mary Shaw. Necesito que todos salgan del edificio ahora mismo. Mia, John, Evelyn, los dos. Cojan al bebé y salgan a la calle. No vuelvan hasta que yo les diga». «Danny», empezó Lorraine. «Señora Warren, por favor». La miró a los ojos. «Sé lo que hago. Saquen a todos de aquí». Lorraine lo miró por un largo momento, su sensibilidad leyéndolo a él, leyendo la habitación, leyendo todo lo que podía acceder de lo que realmente estaba sucediendo en la niebla, y tomó su decisión. Dijo. «Ayuda a John con Mia». Desde la calle, podían ver las ventanas del tercer piso iluminadas desde adentro por algo que no era electricidad. Un blanco azulado frío que pulsaba de manera desigual, la niebla de Mary Shaw presionando contra el vidrio desde adentro, las siluetas de las marionetas moviéndose a través de los marcos. Y debajo, apenas audible desde 3 pisos más abajo, la canción infantil. 100 voces, implacables, llenando el apartamento con la maldición que llevaba 80 años. Mia estaba parada en la acera con el brazo de John alrededor de ella y el bebé contra su pecho y observaba cómo su edificio de apartamentos hacía cosas que los edificios de apartamentos no debían hacer. Evelyn permaneció junto a ella con los brazos cruzados y no dijo nada durante un largo momento. «Entonces, voy a necesitar que alguien me explique muchas cosas. Mañana», dijo Ed Warren. «Lo prometo». La luz azul blanquecina en las ventanas se intensificó una vez, un único pulso que hizo vibrar el vidrio de los marcos, y luego volvió a la oscuridad normal del apartamento. La canción infantil se detuvo. Pasó un minuto. La puerta principal del edificio se abrió y Danny salió con la chaqueta alisada y la cámara aún en la mano. Parecía un poco más cansado que al entrar y completamente ileso. Se detuvo junto al grupo en la acera. «El demonio no se ha ido», dijo, dirigiéndose específicamente a Lorraine, porque necesitaba la información precisa. «Pero está desequilibrado. La maldición de Mary Shaw alteró el condicionamiento del punto de anclaje que había construido en la guardería durante los últimos 2 meses. Necesitará tiempo para restablecerlo antes de que pueda volver a avanzar hacia un escenario de consentimiento del alma». Hizo una pausa. «Eso nos da una ventana. Unos días, tal vez una semana». Ed lo observó. «¿Y la muñeca?» «Sigo dentro. Sigue el ancla». Danny miró hacia las ventanas oscuras. «Tenemos que hablar de lo que viene después. Pero no a las 2 de la mañana en la calle». Evelyn levantó la mano levemente. «¿Puedo volver a mi apartamento?» «Sí», dijo Danny. «Tu unidad está bien. Lo que sea que esté ahí dentro no está interesado en ti». «Bien», dijo, y entró sin decir otra palabra, lo que a Danny le pareció una muestra de excelente criterio. Mia lo miró por encima de la cabeza de su bebé. El cansancio seguía presente, pero en el fondo algo había cambiado. No era exactamente esperanza, sino la mirada específica de alguien que acababa de ver algo defenderse por primera vez y estaba reevaluando lo que era posible. «¿Esto va a terminar?», preguntó ella. Danny la miró fijamente. «Sí», dijo. «Se va a acabar». Lo decía en serio. Solo que aún no sabía exactamente cuánto costaría el final. Hito. 500 piedras de poder igual más un capítulo hito. 10 reseñas igual más un capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña.
Más de 20 capítulos avanzados sobre P-Treon Soulforger 63. Capítulo 63. El retiro de Annabelle, el Museo de lo Oculto de los Warren y la Marioneta del Diablo. Capítulo 63. El retiro de Annabelle, el Museo de lo Oculto de los Warren y la Marioneta del Diablo. Ed Warren había estado haciendo este trabajo durante más de 20 años. Él y Lorraine habían entrado en lugares que hacían que sacerdotes empedernidos se negaran a cruzar el umbral. Habían documentado casos que el Vaticano había ocultado discretamente en lugar de reconocerlos públicamente. Habían estado en habitaciones donde las paredes sangraban, los muebles se movían solos y el aire olía a algo que no tenía por qué existir en el mundo físico. En todo ese tiempo, Ed había presenciado una confrontación directa entre dos fuerzas sobrenaturales exactamente una vez. No habría predicho que la segunda vez involucraría a un joven de 19 años con el fantasma de un ventrílocuo en una carta de juego, parado en un edificio de apartamentos del condado de Fairfield a las 2 de la mañana. Observó desde la acera cómo la niebla presionaba contra las ventanas del tercer piso y el débil sonido de la canción infantil descendía desde arriba, y revisó su evaluación de Danny Lamb por tercera vez desde que se conocieron. Contener a Mary Shaw, la entidad que había vaciado un pueblo entero durante 80 años, que había matado a todos los especialistas que la iglesia había enviado tras ella, y luego desplegarla como recurso contra un demonio que ya había hospitalizado a un sacerdote. Ed no tenía un marco para eso. Iba a tener que construir uno. Los resultados de la confrontación se hicieron visibles gradualmente, como ocurre con cualquier enfrentamiento complejo. No un único momento decisivo, sino una serie de indicadores más pequeños que se acumulan en una imagen. Las marionetas cerca del exterior del edificio empezaron a fallar. No de forma drástica, solo se detenían a mitad de movimiento, las articulaciones se bloqueaban y la fuerza que las animaba se retiraba de ellas una a una. La niebla se disipó en parches. La luz azul blanquecina de las ventanas se volvió menos uniforme. En su interior, Danny no estaba llevando a cabo una simple represión. La maldición de Mary Shaw, la rima, la niebla, el peso de 80 años de autoridad sobrenatural acumulada, ocupaba el punto de anclaje del demonio, inundando el espacio donde había pasado meses construyendo el condicionamiento psicológico y espiritual necesario para obtener el consentimiento de Mia. Mientras tanto, el Wendigo proporcionaba la clase de disrupción física contundente que los demonios encontraban realmente inoportuna, y Diana trabajaba las sombras subyacentes, cortando las vías de retirada. El fantasma de la cultista, la mujer de blanco que había sido el principal instrumento de acoso del demonio, no pudo mantener su posición ante la presencia de Mary Shaw. Duró aproximadamente 40 segundos antes de que Mary Shaw lo localizara en la oscuridad del pasillo del segundo piso, le arrancara la lengua con la firmeza de quien cierra una cuenta y lo redujera a residuos. El demonio observaba desde lo más profundo. Entonces las ventanas explotaron. El cristal salió disparado en una sola explosión simultánea por todo el tercer piso. No cayó, sino que se impulsó hacia afuera y hacia abajo con la fuerza de algo que había decidido una salida dramática. El grupo en la acera se dispersó. Danny levantó las alas y atrapó la mayor parte del rocío antes de que alcanzara a Ed y Lorraine, lo cual era el tipo de reflejo que surge tras haber hecho esto suficientes veces como para que el cuerpo actúe antes de que la mente lo comprenda. Cuando levantaron la vista, Mary Shaw estaba en el marco de la ventana. Su cuerpo, la marioneta perfecta, flotando en el umbral con la niebla enroscándose a su alrededor y la rima aún resonando entre las marionetas restantes. El símbolo del demonio se le había grabado a fuego en el dorso de la mano, por lo que fuera que la confrontación había producido en su punto álgido. Y luego el tercer piso del edificio se derrumbó. No fue un colapso, sino una compresión, algo que empujaba desde la dimensión espiritual con tanta fuerza que la estructura física cedió en sus puntos más débiles. El techo se derrumbó, las paredes se agrietaron en sus juntas y toda la parte superior del apartamento se derrumbó con un estruendo que hizo sonar las alarmas de los coches del barrio. Danny ya se movía antes de que se asentara el polvo, con las alas llevándolo sobre la línea de escombros, mientras el Wendigo los despejaba delante. Aterrizó en las ruinas de lo que había sido la guardería 20 segundos antes y miró a su alrededor. Marionetas en el suelo, la mayoría agrietadas. El recipiente de Mary Shaw estaba marcado con el símbolo del demonio. Surcos paralelos, como si algo con garras muy específicas las hubiera arrastrado por su mano. Al Wendigo le faltaba un brazo a la altura del codo, que ya estaba recreciendo. Diana había salido relativamente intacta. La muñeca Annabelle había desaparecido. Danny se quedó de pie entre las ruinas y asimiló aquello por un momento.
Había esperado una lucha a muerte. Los demonios que se habían empeñado en un objetivo no abandonaban meses de trabajo preliminar sin agotar todas las opciones. La mecánica teológica que Lorraine había descrito, el requisito de consentimiento, la campaña de tormento constante, todo apuntaba a una entidad que mantendría su posición. En lugar de eso, había corrido. Lo que significaba que o bien el despliegue de Mary Shaw realmente había excedido su umbral de daño, y Danny sopesó seriamente esta posibilidad, había evaluado la situación, había decidido que el objetivo actual no valía el costo de esta confrontación particular y había ido a buscar un enfrentamiento más favorable en otro lado. Ninguna de las opciones era del todo satisfactoria, pero una de ellas era significativamente más peligrosa de cara al futuro. Recogió un trozo de yeso caído y raspó en el polvo el símbolo de la mano de Mary Shaw, el que el demonio había dejado como marca de despedida, que era un daño incidental o una comunicación deliberada y necesitaba saber cuál. Ed apareció junto a los escombros, manteniendo una distancia profesional, la precaución habitual cuando no se sabía si un exorcista tras una confrontación seguía siendo él mismo. 20 años de experiencia en el campo habían inculcado en él esa costumbre. Danny. Estado. Listo, dijo Danny. Annabelle se fue. Estoy bien. Ed se relajó un poco. Lorraine apareció a su lado, con la mano en su brazo, y su rostro reflejaba la misma expresión que tenía cuando su sensibilidad procesaba algo grande y complejo a la vez. Danny cruzó los escombros hacia ellos y se agachó, usando el fragmento de yeso para reproducir el símbolo en el concreto relativamente limpio de la pasarela exterior del edificio. ¿Reconoces esto? Ed lo estudió. El símbolo era geométrico. No orgánico como la mayoría de las marcas demoníacas, sino estructurado, casi arquitectónico. Diseño deliberado, más que instinto territorial. Iconografía de culto, dijo Ed lentamente. Una organización específica. He visto algo parecido en el archivo, pero no puedo ubicarlo con precisión. Tendré que buscarlo. Hazlo, dijo Danny. Si Annabelle está cambiando de objetivo, saber a través de qué organización opera nos indica dónde es probable que aparezca a continuación. Se puso de pie. No ha terminado. Huyó de esta confrontación. Eso no significa que haya abandonado el objetivo. Lorraine lo miró a los ojos. Los formularios. Protegido. Por ahora. El acondicionamiento de anclaje que construyó en ese apartamento ha desaparecido. La maldición de Mary Shaw lo alteró tanto que reconstruirlo en el mismo lugar llevaría meses que probablemente no invertirá. Hizo una pausa. Eso no es lo mismo que estén permanentemente a salvo. Lo reconsiderará y buscará un enfoque diferente. Ed ya estaba pensando en la logística, la notificación a la policía, la versión oficial, los protocolos de protección de la iglesia para Mia y John. La arquitectura práctica de las consecuencias. Sacó su billetera y le entregó a Danny una tarjeta de presentación del detective con el que trabajaban los Warren en la policía estatal, un hombre que había aprendido a lo largo de una década a presentar ciertas denuncias de ciertas maneras sin hacer ciertas preguntas. Yo tomaré las decisiones, dijo Ed. Ya has hecho suficiente por esta noche. Se dirigieron a la casa de los Warren en Monroe mientras el cielo empezaba a aclararse, con ese particular gris previo al amanecer que hacía que todo pareciera provisional. Nadie durmió. Lorraine preparó café. Ed fue al archivo. Danny, por primera vez desde que escuchó el nombre de Annabelle, se paró en la habitación que los Warren llamaban museo y se tomó un momento para simplemente mirar. Era una habitación reconvertida que daba al pasillo principal, cerrada con 3 cerrojos y una barra de hierro con candado que databa de antes de que alguno de ellos se mudara. Los estantes y las vitrinas del interior contenían 30 años de trabajo de campo acumulado. Cada objeto lo suficientemente significativo como para sacarlo de su ubicación original y lo suficientemente significativo como para que su destrucción o dispersión hubiera creado más problemas que su contención. La muñeca sombra estaba en el segundo estante. Una figura rudimentaria ensamblada a partir de lo que el expediente del caso describía como huesos de dedos humanos y vértebras de animales, envuelta en tela negra que había estado en contacto con suficiente energía de maldición residual como para que incluso al otro lado de la habitación Danny pudiera sentirla como se siente un sonido de baja frecuencia. El tablero espiritual estaba en una caja cerrada, separado de todo lo demás. La madera de su superficie estaba cubierta de símbolos en al menos 4 idiomas. El péndulo unido a su pieza de lectura no se había movido en años, lo cual era tranquilizador o indicaba que se estaba salvando. El mono, de latón, mecánico, con los platillos aún puestos, estaba sentado en un estante alto en la esquina.
Danny no lo miró directamente durante más de un segundo. Algunas cosas comunicaban su naturaleza con tanta claridad que un examen prolongado no servía de nada. Y allí, en un soporte dedicado cerca de la pared del fondo, estaba la marioneta. Era alta. Casi de estatura humana para una marioneta, lo cual ya era un error. La construcción era claramente un trabajo experto. Articulaciones, cuidadosamente ponderadas para un movimiento realista, y el traje, un traje formal oscuro que con el tiempo se había convertido en algo entre victoriano y contemporáneo. El rostro era de madera tallada, pintado con el tipo de detalle que solía indicar un artista con gran talento o muy comprometido con su trabajo, y los ojos eran de cristal que captaban la luz desde un ángulo equivocado. No parecía una copia de nada. Parecía algo que había decidido cómo quería ser y que se había creado en consecuencia. Ed entró desde la sala de archivos con una carpeta en la mano y se dio cuenta de hacia dónde miraba Danny. Encontrado en los bosques de Connecticut en 1968, dijo Ed, dejando la carpeta sobre la mesa de lectura. Empleado forestal, en plena naturaleza, sin razón aparente para que estuviera allí. Se lo llevó. Murió de un infarto 14 días después. Ed abrió la carpeta. 3 dueños posteriores durante la década siguiente. El mismo patrón. Período aparentemente normal, luego trastornos que se intensificaron, y finalmente infarto. No hay evidencia de un ataque sobrenatural directo en ninguna de las autopsias. Sea lo que sea que haga, lo hace indirectamente. Penetración onírica, dijo Danny, recordando la metodología documentada de la muñeca de la sombra. Funciona a través del sueño. Posiblemente. No hemos estado dispuestos a probarlo directamente. Ed hizo una pausa. Quiero aclarar que no me siento cómodo con que manipules este objeto. No quiero tocarlo, dijo Danny. Quiero dárselo a Mary Shaw. Ed lo miró. Perdió una cantidad significativa de marionetas en el enfrentamiento de esta noche, dijo Danny. Su poder de contención aumenta según la cantidad que esté operando. Una marioneta con este tipo de carga sobrenatural se integraría en su colección en lugar de tener que construirla desde cero. Es una reposición. ¿Quieres alimentar a un espíritu maligno centenario contenido con un artefacto de origen incierto y posiblemente demoníaco? Dijo Ed lentamente. Quiero darle una marioneta a una titiritera, dijo Danny. La ética depende de lo que haga con ella en el confinamiento, que yo controlo. Ed miró la marioneta por un largo rato. Luego miró la carpeta que tenía en la mano y la cerró. Déjame hablar con Lorraine, dijo. Tómate tu tiempo, dijo Danny. De todas formas, no me iré a ningún lado hasta que descubramos ese símbolo. Se acomodó en la silla de la mesa de lectura, atrajo la carpeta hacia sí y luego volvió a mirar hacia arriba. Ed. Una cosa más. ¿Qué? ¿Conoces a un exorcista llamado Constantino? Ed Warren se detuvo en la puerta. Algo cruzó su rostro. Reconocimiento, y debajo de ello algo más complejo. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Dijo. Por ahí, dijo Danny. ¿Es real? Ed se quedó en silencio por un momento. John Constantine, dijo finalmente, es real. Que le guste que lo llamen exorcista es otra cuestión. Hizo una pausa. ¿Por qué? Estoy creando una imagen, dijo Danny. De quien opera en este espacio. Quien es realmente eficaz. Ed lo observó un momento. Haré algunas llamadas, dijo. Sin promesas. Fue a buscar a Lorraine. Danny volvió a la carpeta, la abrió en la primera página y comenzó a leer. Objetivo de apoyo. 500 PS más un capítulo objetivo de apoyo. 10 reseñas más un capítulo tu reseña ayuda a que la historia crezca. P1 Treon Soulforger, más de 20 capítulos por delante, 64. Capítulo 64. Dominio fantasma, marioneta y maldición. Capítulo 64. Dominio fantasma, marioneta y maldición. Ed meneó la cabeza lentamente. Constantino. Pronunció el nombre como si estuviera comprobando si le resultaba familiar. Si el Vaticano tuviera un exorcista operando bajo ese nombre, lo sabría. Somos una comunidad tan pequeña que los especialistas activos son conocidos. Hizo una pausa. O bien aún no existe, o bien opera completamente al margen de los canales de la iglesia. Ambas son interesantes, cada una a su manera. Danny archivó eso. Si Constantine era tan joven como sugerían las referencias dispersas, la cronología lo situaba en algún momento de su adolescencia temprana. Lo suficientemente mayor como para ver cosas que no podía explicar, pero no lo suficientemente mayor como para haberles encontrado un marco. Esa ventana se cerraría sola.
Volvió su atención a la mesa cuando Lorraine entró desde la sala de archivos con un volumen de referencia encuadernado en cuero que había sido usado durante décadas. Lo encontré, dijo, dejando el libro abierto sobre la mesa junto al boceto del símbolo hecho por Danny. La entrada correspondiente estaba en una página repleta de anotaciones a mano con al menos 3 tintas diferentes. El trabajo de Ed a lo largo de varios años, basado en una base que alguien más había establecido antes que él. El símbolo era una marca utilizada por una organización sectaria específica. No se trataba de iconografía satánica genérica, sino de marca registrada, el tipo de marca que un grupo estructurado utilizaba para designar territorios reclamados o individuos seleccionados. La organización había identificado los objetos que lo portaban como recursos para fines demoníacos. Las personas que lo portaban eran identificadas como almas perseguidas activamente. La mano de Mary Shaw llevaba la marca. Lo que significaba que Annabelle la había registrado como objetivo durante el enfrentamiento, ya fuera por un genuino rencor sobrenatural o como un cálculo estratégico, señalando a la fuerza opositora más importante para su posterior atención. En cualquier caso, era información que valía la pena tener. Mia también tiene una versión, dijo Lorraine en voz baja. Cuando le toqué la mano antes, la vi. Más débil, más vieja. El demonio la marcó hace meses, probablemente la noche del incidente original. Danny miró el símbolo en el libro y luego su propio boceto. Así no abandona objetivos. Los acumula. Es paciente, asintió Lorraine. Más paciente que la mayoría de lo que encontramos. Ed se apoyó en el marco de la puerta. Seguiremos rastreándolo. La familia Form tendrá protección de la iglesia. Lo estoy organizando esta mañana. Pero Annabelle volverá a aparecer en algún lugar. Miró a Danny. Puedes seguir involucrado cuando eso suceda. Avísame cuando tengas algo concreto, dijo Danny. Tengo que volver. Lorraine sonrió, no precisamente con diversión, sino con la calidez que da encontrar algo realmente sorprendente. Siempre se me olvida que sigues en la escuela. Créeme, mis profesores también lo creen. ¿Has pensado en lo que viene después? Preguntó. Después de la graduación, quiero decir. La iglesia querría a alguien con tus capacidades en un puesto más formal. A tiempo completo. Las vidas que podrías proteger, te lo agradezco, dijo Danny. Pero no. Ahora no. Lo decía sin dramatismo. La idea de formalizarlo, presentar informes de casos, asistir a juntas de revisión diocesanas, someter sus decisiones de contención a la revisión de un comité en Roma, no le atraía en absoluto. Era eficaz precisamente porque operaba con flexibilidad. Institucionalizarlo suavizaría los aspectos que lo hacían funcionar. Lorraine lo aceptó con la gracia de quien discrepa pero comprende la situación. Es una pena, dijo. Pero lo entiendo. Ed se aclaró la garganta. La marioneta. Danny quiere la de la parte trasera del museo. Lorraine se giró para mirar a Danny con una expresión que era profesionalmente neutral y personalmente escéptica en igual medida. El de los bosques de Connecticut, dijo Danny. Conozco su historia. He leído el expediente. Había estado 2 horas con el archivo mientras Ed y Lorraine atendían la llamada a la policía y el contacto de los Warren en la policía estatal pulía la versión oficial de lo sucedido en el edificio de apartamentos de los Forms. Mary Shaw perdió una parte importante de su colección en el enfrentamiento de anoche. La marca del demonio en su mano crea un efecto supresor que ralentizará su recuperación dentro de la tarjeta de contención. Una marioneta con carga sobrenatural se integra más rápido que si se empieza a partir de materiales sin procesar. ¿Quieres entregarle el objeto más peligroso de esta habitación a un espíritu maligno centenario contenido? Dijo Lorraine. Quiero darle a una maestra titiritera una marioneta que ya está a medio camino de lo que haría de todos modos, dijo Danny. Bajo mi control. O sea, bajo mi control. Lorraine guardó silencio un momento. Luego fue a la trastienda y regresó con 3 cosas. La marioneta, una botellita de líquido transparente y la cámara Polaroid que Danny le había pedido prestada la noche anterior. La cámara es tuya, dijo, dejándola sobre la mesa. Capturará manifestaciones que se registren fuera de la luz visible. Te será útil para documentar y localizar entidades que gestionan su presentación visible. Dejó la botella a su lado. Agua bendita. Una de mis últimas botellas de un lote bendecido. Suprime la actividad demoníaca y ralentizará significativamente a una entidad que la posea si se aplica directamente. Danny cogió la botella. Parecía completamente normal. El líquido transparente, el envase un simple frasco de vidrio. Nada en ella denotaba su identidad. ¿Cómo se hace? Es un proceso muy reservado, dijo Lorraine. En resumen,
Un clérigo cualificado, recitación específica de las escrituras, sal bendita, agua de una fuente consagrada y un ritual que, si se realiza correctamente, dura casi todo el día. La mayoría de los párrocos no están autorizados a realizar la bendición completa. La Iglesia protege el proceso por una buena razón. El agua bendita mal preparada es inútil, y quienes creen tener protección cuando no la tienen son más peligrosos que quienes saben que no la tienen. Hizo una pausa. Si alguna vez decide formalizar su relación con la Iglesia, el acceso a suministros debidamente bendecidos será mucho más fácil. Tomado nota, dijo Danny. Fue el último en recoger la marioneta. Incluso a través del contexto controlado del Museo de los Warren, los tratamientos semanales con agua bendita, las décadas de cuidadosa supresión, comunicaba algo. No con fuerza. No con la presencia inmediata y agresiva de algo como Annabelle. Más bien como una habitación en silencio de la que te das cuenta de que en realidad no está vacía. Paciente. Antigua. Con intenciones tan específicas que sugería que quien quiera que la habitara llevaba mucho tiempo pensando en ellas. Lo metió en su bolso. Tendré cuidado con ello, dijo. Sé que lo harás, dijo Lorraine. Es la única razón por la que sale de esta habitación. Eran más de las 4 de la mañana cuando se resolvió la logística. Los Warren le ofrecieron la habitación de invitados en el segundo piso y Danny aceptó, no porque no pudiera conducir, sino porque había cosas que quería pensar antes de mudarse de nuevo y la casa de los Warren era el lugar más seguro que existía en Connecticut para pensar en cosas relacionadas con objetos sobrenaturales. Se sentó en la cama con su chaqueta sobre la silla y trabajó en el cálculo. La niebla de Mary Shaw, la distorsión espacial, la construcción del perímetro, la neblina que se movía con intención y atrapaba a la gente en tumbas, era una de las habilidades que había absorbido del proceso de contención. Actualmente, estaba limitada por no haber tenido 80 años para desarrollarla. Lo que podía hacer era crear ilusiones localizadas, inducir confusión en un solo objetivo y generar las primeras etapas del efecto de niebla. Útil. Aún no era lo que Mary Shaw podía producir en pleno despliegue. La marioneta de Satanás, y necesitaba un nombre mejor, pues la designación informal de los Warren era pintoresca pero imprecisa, tenía como principal efecto documentado la penetración onírica. Combinada con las herramientas existentes de Mary Shaw, integradas en su colección en lugar de operar por separado, la interacción entre el acceso onírico de la marioneta y sus capacidades de niebla e ilusión resultaba teóricamente interesante. Un dominio fantasmal, un espacio sobrenatural completamente construido en lugar de una simple ilusión, algo con reglas y límites físicos que ella controlaba, representaba un avance significativo respecto a lo que podía producir actualmente. Trabajaría en los detalles en algún lugar que no estuviera al lado de la sala de archivos de los Warren a las 4 de la mañana. Se estiró en la cama, abrió el teléfono y se encontró navegando por un foro de ficción de terror en el que había estado colaborando desde el otoño. No de forma profesional, sino como un espacio para procesar las cosas con cierta distancia. La comunidad era seria, como lo era la gente que se tomaba el terror en serio, lo cual le resultaba más cómodo que a quienes lo consideraban puro entretenimiento. Había aparecido un nuevo autor en las recomendaciones. Al parecer, con un trasfondo de thriller policial. Sus primeras obras eran de carácter procedimental, con buenas críticas y ventas razonables. Las publicaciones más recientes eran diferentes. Una novela en desarrollo, con contenido sobrenatural, el autor escribiendo bajo el nombre de Ellison Oswald, y publicando actualizaciones con la energía ligeramente frenética de quien ha encontrado un tema que realmente le ha cautivado. La última publicación mencionaba que se había mudado para investigar. Se había mudado a una casa nueva. Mencionaba, casi como una parte, que la familia anterior había muerto allí. 4 de ellos, encontrados ahorcados uno tras otro a lo largo de varios años. Danny leyó eso 2 veces. Miró el perfil del autor. La redacción era buena. Los detalles eran específicos, lo que indicaba una excelente investigación o una cercanía a los hechos reales. Dejó un comentario, de aliento, algunas observaciones específicas sobre la técnica de los capítulos anteriores, un pequeño consejo porque el trabajo lo ameritaba, y cerró la aplicación. Se mudó a una casa donde murieron 4 personas, pensó. Para inspirarse. Tomó nota mental de volver a revisarlo en una semana. Luego dejó el teléfono y se fue a dormir. El viaje de regreso a la mañana siguiente fue tranquilo y sin incidentes, algo que Danny había aprendido a apreciar en lugar de considerarlo decepcionante. La tranquilidad era un recurso. Lo aprovechabas cuando lo necesitabas y tratabas de no desperdiciarlo.
Revisó el foro una vez durante una parada de descanso. Ellison Oswalt había publicado otra actualización. Entusiasta, un poco sin aliento, con esa energía que emana de la escritura, como si el material viniera aquí en lugar de ser excavado. Había encontrado algo en casa. Rollos de película viejos, dijo. Películas caseras. Danny leyó la publicación, dejó una breve respuesta alentadora y regresó al auto. La novela iba a ser interesante. Solo esperaba que el autor se mantuviera lo suficientemente saludable para terminarlo. Llegó a casa el domingo por la noche con Jennifer, quien había estado siguiendo su ausencia con esa paciencia que desarrollan quienes se preocupan por alguien cuando ese alguien desaparece con frecuencia en situaciones que no pueden explicar del todo. Ella lo recibió en la puerta, lo evaluó en busca de daños visibles, no encontró ninguno, y luego lo abrazó con la plenitud de quien libera 3 días de preocupación leve de golpe. «¿Estás bien?», dijo ella. «Estoy bien», confirmó. «¿Estuvo mal?». «Fue manejable». Se apartó para mirarlo a la cara, interpretándolo como había aprendido a hacerlo. No por lo que decía, sino por la calidad de lo que omitía. Lo que sea que encontró pareció convencerla de que la verdadera respuesta se acercaba bastante a la declarada. «Bien», dijo ella. «Porque mañana no irás a ningún lado». «No me importa lo que quiera la iglesia». «No iré a ningún lado mañana», asintió Danny. Ella le quitó el bolso del hombro, se detuvo muy brevemente ante el peso y decidió no preguntar, y lo condujo adentro. Afuera, la oscuridad de noviembre se cernía sobre el vecindario, y en algún lugar de Connecticut un autor llamado Ellison Oswalt enhebró un carrete de proyector y vio películas caseras en una casa donde habían muerto 4 personas, y escribió sobre lo que vio. Danny aún no lo sabía. Él lo haría.